Mi nombre es Bárbara de Cristófano, soy maestra jardinera hace más de 23 años y fui condenada injustamente a 16 años de prisión y mi pareja actual a 14 años por una falsa denuncia de ASI efectuada por mi expareja contra mi hijo mayor. Esta condena fue realizada por el tribunal en primera instancia y más allá de lo humillante que es para mí esta situación, es terrible porque el hecho que se me endilga es un abuso contra mi propio hijo y yo lo considero a esta acusación el hecho más aberrante que se le puede endilgar a cualquier ser humano. Es el hecho más aberrante del Código Penal. Esta denuncia no es aislada. Les quiero contar cómo sucedieron los hechos. Hay aproximadamente entre 15 y 20 expedientes judiciales en el juzgado de familia previos a esta denuncia. Yo decidí en el año 2011 divorciarme del denunciante. La decisión la tomé yo, pero bueno, cuando decidimos divorciarnos fue de común acuerdo, fuimos al juzgado. Al principio la relación fue muy armoniosa, de hecho cuando salió la sentencia de divorcio, nosotros no quisimos poner días y horarios para que el denunciante vea al niño, dado que vivimos a tan solo 100 metros. Entonces considerábamos que lo más sano para nuestro hijo era que él decidiera, según sus gustos, con quién quería estar y siempre volvía a dormir al hogar materno. Nosotros en un principio y yo hasta la fecha siempre quisimos lo mejor para nuestro hijo. Y en un comienzo se pudo llevar a cabo esta relación armoniosa. Después, con el correr del tiempo, cuando cada uno formó su pareja, comenzaron algunos fantasmas por parte del denunciante y también por parte de su pareja. Tal es así que mi ex marido siempre me menospreció a mi pareja, diciendo que era un gaucho, una persona muy simple, que no me llegaba ni a los talones, que yo tenía que estar con otra persona que estuviera a mi nivel, no con un gaucho. Y bueno, y yo le decía que él no se preocupe, que yo estaba bien con esa persona, que me sentía feliz. Y bueno, y empezaron a llevarse bien, nunca tuvieron ningún inconveniente. Es más, cuando empezaron los conflictos, él era el nexo entre mi ex marido y yo. Pero bueno, toda esta relación armónica que teníamos con el denunciante, un día se termina porque tuvimos una reunión en la escuela primaria a la que mi hijo concurría, la única que hay en la localidad de Pirámides. Nosotros vivimos en una localidad que tiene aproximadamente 400 personas, nos conocemos todos. Bueno, y tuvimos una reunión que duró bastante, duró aproximadamente 2 horas y media, porque como hay poco alumnado, la reunión fue para todos los grados juntos. Y a la reunión asistimos todos los padres y entre ellos el denunciante y yo. El niño quedó a cargo de la nueva pareja del denunciante y acuerdo con él a la salida de la reunión ir a buscarlo a su casa. Entonces cuando me dirijo a su domicilio, toco timbre y sale su pareja con una actitud muy enojada y muy prepotente, haciéndome un planteo que nunca antes me había hecho, porque el trato que yo tenía con ella simplemente era hola y chau, un trato educado. Cuando yo voy a retirar al niño, me plantea que le molesta que yo
lo llame o le mande mensajes a su pareja, porque vulgarmente me dijo que le rompía las pelotas, que yo me comunique con su pareja. Entonces yo le recuerdo que su pareja tenía un niño muy pequeño y que como nosotros teníamos una relación armoniosa, habíamos decidido no tener un régimen de visitas. Entonces el único modo que teníamos de comunicarnos si el nene quería ir a la casa de uno u otro papá era a través de mensajes o llamadas. Yo en ese momento estaba con mi bebé de 4 meses en brazos. Entonces sale mi hijo y yo estaba con una mamá que salió también conmigo de la reunión, y esta persona, la pareja de mi ex marido, me propina una trompada, yo totalmente desprevenida porque le había pasado el bebé a esta mamá y estaba agarrando la mochila de mi hijo mayor y en la otra mano su mano tenía, y me propina una trompada que me abre el labio delante del niño. Ante esta situación tan violenta, yo me dirijo a la policía y la policía me dice que yo no puedo ingresar con sangre, entonces me mandan al hospital. Ahí después me hacen un certificado médico y luego manifiesto esta situación al juzgado de familia número 1. Bueno, desde ahí toda la armonía que teníamos con el papá de mi hijo se terminó de un día para el otro. Yo no pude llamarlo más, no pude mandarle mensajes. Todas las comunicaciones eran a través de cartas documentos. Todos los jueves acá a Pirámides viene el correo argentino y era un hostigamiento total el que yo recibía, porque todos los jueves o la mayoría de ellos me llegaban cartas documentos en donde el denunciante me informaba cosas, a veces buenas, a veces no tan buenas. Esto con el paso del tiempo me trajo consecuencias físicas. Llegaba el día jueves y yo empezaba a tener episodios gástricos porque me ponía nerviosa, porque no sabía cuál iba a ser el contenido de esas cartas documento. Al no tener otra vía de comunicación, era el único medio. Entonces la abogada que yo tenía me sugiere que inicie una terapia porque necesitaba que yo estuviese fuerte. ¿Por qué tenía que estar fuerte? Porque a partir de esta agresión que yo sufrí, comenzó un hostigamiento permanente que no cesó hasta la fecha de hoy. Como les decía, el primer ingreso al juzgado fue por el divorcio, pero fue de común acuerdo, no fue algo violento. Pero después de la agresión hubo un pedido del denunciante que era un cambio en el régimen de comunicación. En realidad no un cambio. Como se quebró esta relación armoniosa, tuvimos que poner días y horarios para que el nene esté con uno u otro progenitor. Otro detalle no menor es que cuando nosotros decidimos divorciarnos, el único bien que teníamos en común, hicimos ante escribano público una donación en vida a nuestro único hijo. Y luego, cuando surge este episodio, él decide hacerme una demanda por la disolución del hogar conyugal. Es decir, se arrepintió de donarle a su único hijo la casa que habíamos construido juntos. Después, otra de las tantas denuncias que me hizo fue fijarme un canon locativo, es decir, un alquiler, porque él le molestaba que yo en esa casa viviese con mi actual pareja y posteriormente con mis nuevos hijos. Todas estas cosas fueron favorables para él en el juzgado de familia número 1.
Otra de las tantas demandas que tuve fue una denuncia falsa que hizo la madre del denunciante, alegando que yo, cuando ella venía, lo dejaba ver poco al nieto. Entonces, como es gente que tiene mucho dinero, no escatimó en demandas nunca y me inició una demanda de comunicación entre ella y el niño. Ella tenía la posibilidad cada vez que venía de llevarse al niño cuantas horas y días quisiera, pero fueron tratando de opacar mi imagen de buena madre y sumando demandas. La idea de ellos era cada vez sumarme más demandas y demandas, pero todas estas demandas que me hacían no opacaban mi imagen como mamá, porque yo siempre fui una excelente mamá y con mi hijo mayor sobre todo hice muchísimo hincapié porque él fue un niño que fue prematuro extremo. Estuvo un mes internado peleando por la vida, era un niño que entraba en la palma de mi mano, entonces yo en él efectué una sobreprotección extrema, con decir que ni a mi familia dejaba en un principio que lo agarre, que lo toque, que lo alce, que lo bese, porque yo tenía miedo que se contagie alguna enfermedad. Era muy obsesiva con el cuidado de él. Y era mi único hijo y yo estoy sola aquí en la Patagonia. No tengo familia, no tengo a nadie. La única persona en la vida que yo tenía era mi hijo. Entonces lo cuidaba en demasía. Bueno, después de esta denuncia, también de la abuela falsa, sucedieron infinitas denuncias más, demandas, expedientes que se iban sumando en el juzgado, otros cambios de régimen de comunicación, hasta finalmente llegar a esta denuncia aberrante de Asi y posteriormente, como cereza de la torta, la última denuncia, que es la de responsabilidad parental, la quita de la responsabilidad parental de mi hijo. Bueno, en el primer embarazo que yo tuve con mi actual pareja, todavía tenía una buena relación con mi ex marido, entonces fue, digamos, bastante armonioso ese proceso. Incluso recuerdo que el denunciante fue a verme a la localidad de Puerto Madryn, fue a conocer a mi nuevo hijo, me decía que le recordaba mucho a nuestro hijo, porque también este bebé había sido prematuro. Pero bueno, después cuando pasa este episodio de la agresión, como ya les dije, toda la relación terminó. Y en ese lapso es cuando yo quedo embarazada nuevamente y debido a la cantidad de demandas y audiencias infinitas que yo tenía con esta persona, voy a una audiencia y me genera un pico muy grande de estrés porque estuve muy tensa discutiendo, estando embarazada. Nadie reparó en mi situación. Y me provoca la pérdida del embarazo que yo tenía en curso, y como ya era un embarazo avanzado, tuve que someterme a un legrado para darle fin al mismo. Yo me hice una ecografía y el bebé, su corazón había dejado de latir. Entonces me tuve que internar y hacerme un legrado. Ya con este antecedente, cuando quedo embarazada nuevamente, la médica tratante me hace un certificado médico en donde solicita evitar situaciones de estrés. En esto, lógicamente, estaban incluidas las audiencias. Muy hábil este sujeto, aprovecha, valiéndose de ese certificado médico, aprovecha a ingresarlo al juzgado de familia número 1 y a pedir
más días de custodia del niño. La jueza, evaluando la situación, porque él decía que yo tenía un embarazo de riesgo, por lo que decía el certificado, y que no le podía dar a su hijo los cuidados que él merecía. La jueza, con los tiempos judiciales, que son muy extensos, cuando se expide y decide darle mitad de semana a cada uno de nosotros como padres, la nena ya había nacido hacía aproximadamente 3 días. Entonces yo informo esta situación a la jueza, que ya estaba en perfectas condiciones para seguir cuidando con el régimen que teníamos actualmente a mi hijo, pero bueno, queda en ese tiempo hay un cambio en el Código Civil por el cual los niños podían estar, la custodia fue compartida y los niños podían estar mitad y mitad de semana con cada uno de sus progenitores. Es ahí cuando este señor empieza a convencerlo poco a poco a mi hijo que le convenía vivir con él en el hogar paterno, porque en mi casa, como tenía una bebé y un hermano bastante chiquitito, no era el rey. Él tenía que compartir espacios, tenía que compartir a su mamá, y en cambio en la casa de él era el rey porque era el único hijo. Esto textualmente me lo comentó mi hijo a mí, y yo le hice entender que más allá de que yo hubiese tenido otros hijos, él siempre iba a ser mi rey y yo le iba a dar el mismo cariño que siempre le di, que no iba a disminuir la cuota de amor que yo tenía hacia él. Bueno, cuando la nena tiene 6 meses y estaba en plena lactancia materna, el nene se va de casa un 23 de agosto del 2016 y recuerdo, porque es lo último que él me dijo, chao mamá, te amo, nos vemos el domingo. Y desde ese día nunca más regresó al hogar materno, desde el 23 de agosto del 2016. Bueno, un dato no menor después de este suceso es que justamente al otro día, el día 24 de agosto del 2016, me cae una carta documento informándome que el progenitor de mi hijo me retiraba la cuota alimentaria. Yo le informo a mi abogada de esta situación y le pregunto si es necesario contestarle, y ella me dice que si yo no tengo ningún inconveniente en que esto suceda, ni le conteste, o sea, como que acataba la decisión de él. Yo no sabía que el día 23 de agosto del 2016 iba a ser el último día que yo tuviese contacto con mi hijo, el último día que mi hijo estaría en mi casa. Pero él evidentemente sí lo sabía, porque al otro día manda esta carta, documento del retiro de la cuota alimentaria. Cuando yo noto que el domingo, como correspondía según régimen, el nene no regresa a casa, le informo a la abogada que no había regresado el niño, le doy unas horas para ver por si se habían ido a algún paseo y llegaba, y ya como a las 11 de la noche yo me dirijo a la policía para que quede registrado esta situación, y la policía se niega a tomarme la denuncia como me había indicado la abogada. Entonces yo al otro día, bueno, por supuesto, me fui a dormir angustiada porque el celular estaba apagado, no tenía ninguna explicación, no sabía si había tenido un accidente, no entendía por qué no había vuelto mi hijo a mi casa.
Esa misma tarde que debía venir, me manda un mensaje informándome, fue creo que en la noche, que no iba a regresar porque el niño no tenía ganas de regresar a mi hogar. Entonces yo, en el transcurso de la semana, me comunico con la psicóloga a la que asistía el niño, que en un principio lo llevó su papá, fue quien la eligió y la llevaba sin yo tener siquiera conocimiento. O sea, eligió una psicóloga sin consultarme, sin avisarme, y lo llevó por el transcurso de aproximadamente 2 meses sin que yo tome conocimiento. Después el nene un día me cuenta y yo le dije que bueno, que estaba perfecto, que si a él le gustaba ese espacio y le hacía feliz, que no había ningún inconveniente, y que le diga en todo caso a su psicóloga que si tenía ganas de algún día charlar conmigo, que se comunique. Entonces sucede esto, que se comunica la psicóloga y yo ya tenía contacto con ella. Entonces cuando pasa esto de que mi hijo de un día para el otro no viene más a mi casa, hablo con ella y me comenta que en la sesión que tuvo posterior a no venir más a mi casa, le dijo que él en mi casa la pasó bien la última vez, pero que bueno, que ahora prefería quedarse unos días en lo de su papá. Ella y yo también, porque soy maestra jardinera, interpreté en un primer comienzo que quizá se debía a posibles celos que él tenía hacia su hermanita por el nacimiento de ella, y entonces acordé con la psicóloga tener aproximadamente un mes de tolerancia, porque yo me sentía muy triste de un día para el otro que mi hijo no volviese más a mi casa. Bueno, pasado este mes de tolerancia que el nene no le manifestó porque no venía, acudo al juzgado de familia número 1 y denuncio el incumplimiento del régimen, el impedimento de contacto. Esta acción me la recomiendan en el juzgado de paz de Puerto Pirámides, y yo acudo a la Defensoría de Familia porque eran tantas las demandas y los juicios que me hacía esta persona que yo económicamente estaba en una situación que no me permitía seguir manejándome con una abogada particular. Es así que paso 3 meses sin ver a mi hijo, sin tener contacto con él, porque los trámites del juzgado, y más cuando uno va a la parte de la defensoría, quizá tarden un poco más. Esos meses para mí fueron terribles, fueron muy tristes. Yo no sabía qué decirle a su hermano, de por qué no venía su hermano mayor. Bueno, hago todos los trámites pertinentes y la jueza indica la revinculación. Entonces acordamos con el papá de mi hijo en el servicio de protección local que, como se aproximaba el cumpleaños de mi segundo hijo, iba a llevarle una torta al jardín y el nene iba a asistir al jardín, y ahí iba a ser el punto de encuentro para que sea un punto neutral. Bueno, cuando llega el día indicado, él incumple esta orden judicial de revinculación. Y bueno, y el cumpleaños de mi pequeño hijo, que cumplía 4 años, se vio afectado por esta situación. Estaba muy triste porque tenía todas las ilusiones de ver a su hermano. Entonces, como para hacer algo distinto y divertido, decidimos ir a pasear a Trelew, al shopping, a los jueguitos. Recuerdo que era un sábado. Bueno, después vinimos, nos fuimos a dormir temprano
porque al otro día mi pareja tenía que levantarse muy temprano para trabajar, para un nuevo trabajo que le habían ofrecido. Y cuando estábamos en medio de la noche, aproximadamente a las 2:30 de la mañana, sentí un ruido en la puerta, sentí golpear la puerta tanto de la planta baja como de la planta alta de mi casa, un ruido estremecedor. Salí eyectada de la cama, me acerco a la puerta, abro y había 10 policías con chalecos antibalas, armados, un asistente social, todo un despliegue policial en el patio de mi casa y una policía femenina a los gritos con una orden judicial en la mano, la cual decía que debía trasladar a mi bebé de 8 meses y a mi hijo de 4 años recién cumplidos a un mini hogar de Puerto Madryn. Yo me desplomé en el piso, porque cuando vi la policía en un primer momento, yo abrí la puerta y le dije, ¿qué le pasó a mi hijo? Porque pensé que mi hijo mayor había tenido un accidente, porque era sábado a la noche, pensé que habían ido a pasear y me dijo, no, tenemos la orden de llevarnos a sus hijos al mini hogar de Madrid. Yo me desplomé, me ayudaron a incorporarme. Fue una situación terrible, inolvidable, que me marcó para toda la vida. En eso se despierta mi pareja ante los llantos y gritos míos y se le informa la situación y también se pone muy mal, se pone a llorar, empieza a hacer llamados telefónicos porque yo le preguntaba por qué se llevaban a mis hijos y lo único que me dijeron fue que por una denuncia que había hecho mi ex marido contra mi hijo. Yo les dije que había un error, que algo no estaba bien, le mostré, le hice ingresar a mi domicilio al asistente social, él corroboró que cada niño estaba en su habitación, hizo los llamados pertinentes porque también pensó que era un error, que había una equivocación, pero no, fehacientemente tenían que llevarse a los niños al mini hogar. Esto nunca debió suceder, jamás. Fue una mala praxis judicial total, porque la última instancia es institucionalizar a los niños. Mis hijos acá en la localidad tienen 9 tíos, tienen sobrinos, sobrinas. Nosotros le rogábamos a la policía que nos lleve en todo caso a nosotros, pero que no interrumpa el sueño de nuestros hijos. Pero no hubo caso. Se lo llevaron igual. Recuerdo que manoteé 2 o 3 pañales. Mi hija no tomaba mamadera. Yo les explicaba que la única alimento que ella consumiera era la lactancia materna. Y ahí después se gestionó que yo pudiese ir al mini hogar solo en los momentos de lactancia. Al otro día, a menos de 24 horas, esto sucedió a las 2:30 de la mañana, a las 4 de la tarde era un día, una tormenta terrible, había en Madrid. Me llamaron que había que llevar a los niños al hospital Isola para un control de rutina. Ahí acompaño yo a la celadora y cuando voy al hospital acuestan a mi nena en una camilla y el médico me dice, quítale el pañal. Y yo le digo, ¿cómo quitarle el pañal? Me dijeron que era un control de rutina. Y me dice, yo tengo indicado hacer un test de abuso.
y ahí yo nuevamente me desplomé, me desvanecí. Recuerdo que muy vagamente que me pusieron en una camilla y me levanté automáticamente porque no podía creer ese ultraje que a una bebé de tan solo 8 meses le estén abriendo sus partes íntimas para hacer un test de rutina, me habían dicho que era. Porque cuando ingresan a una institución tienen que corroborar que no tengan golpes. La celadora me decía que no me preocupe, seguramente era algo de rutina. Como les decía, a menos de 24 horas de haber sido retirados de mi domicilio, se corroboró que esos niños no tenían ningún tipo de agresión ni física, no eran niños que habían sido abusados. Yo ni siquiera imaginé que la denuncia era de abuso, no tenía idea, porque esto fue un sábado a la madrugada. Fue un fin de semana largo encima. Cuando me llaman a mí del ETI, me preguntan si yo estaba al tanto de por qué me habían sacado a mis hijos. Le dije que no, que en la orden judicial no decía nada, que cuando mi abogada fue a ver el expediente no estaba bajo reserva. Entonces yo no tenía ni idea por qué era esta decisión. Posteriormente, al otro día, voy a una audiencia con mi pareja. A mí me había dicho la policía que la denuncia era contra mi pareja, no hacia mi persona. Y cuando voy a la audiencia me entero que mi expareja nos había hecho una denuncia de abuso sexual infantil, no solo contra mi hijo mayor, sino también contra mi hijo del medio, mi segundo hijo. Hasta ese entonces, hasta esta denuncia, todos los informes del ETI, de los psicólogos, todos eran positivos. De hecho, el lugar más apropiado para que viva mi hijo era el hogar materno, porque yo era una mamá cariñosa, sobreprotectora, detallista. Tenía las mejores cualidades que podía tener una mamá. De hecho, los informes de psicólogas, González y otra llamada Radonich, esta última de Leti, en Nene había manifestado que prefería ir a jugar a lo del padre, pero pernoctar siempre en mi casa, porque en la casa del papá tenía pesadillas. Esto no fue tomado en consideración en el momento de que se decide que pase mitad y mitad de semana con cada uno, previo a la denuncia. Luego de esta denuncia, automáticamente, de ser una madre ejemplar, me transformé para el juzgado de familia número 1 en una criminal. Nunca tuve el beneficio de duda, jamás confiaron en mi palabra, tomaron como cierta el testimonio del denunciante, me condenaron previo a la investigación fiscal. De hecho, cuando voy a Leti, que me habían sacado a los niños, que yo no había tomado aún conocimiento sobre de qué se trataba la denuncia, en el informe de esta psicóloga que me atiende, pone que yo no tengo signos de arrepentimiento, previo a saber por qué se me habían sacado mis hijos. Ella ya prejuzgó y dijo que yo no manifestaba signos de arrepentimiento. Yo jamás podría arrepentirme de un hecho que no cometí. Más aún, yo no sabía por qué se había tomado esta determinación. Y ya el primer informe que hace el ETI, antes de yo saber cuál era la denuncia, ya fue condenatorio. La posición estuvo tomada desde el primer día de la denuncia.